Hola compañeros, yo les voy a hablar acerca de lo que viene siendo mi reseña de oral sobre lo que viene siendo el libro de La Conjura de los Necios y sobre el video del doctor Israel que nos habla de las perspectivas económicas de México sobre los años 2020 y 2021, o sea, lo que esperamos ver y lo que estamos viendo en estos momentos. Bueno, para comenzar voy a empezar primero por el libro. El libro es una obra de John Kennedy Toole, que fue una de sus grandes obras que él realizó, sus grandes libros, sus novelas. Aquí podemos ver que, para empezar, hablando un poco del autor, en sí este libro no fue publicado cuando él estuviera vivo, sino que fue publicado después de que muriera, ya que pues murió por causas muy lamentables. Entonces, quien se encargó de que este libro saliera a la luz fue la mamá de John. La mamá de John pues fue muy insistente en ver quién podía sacar este libro, pero pues no encontraba a nadie que lo hiciera, así que recurrió a un profesor de una universidad y él fue quien le ayudó a dar a conocer este libro. Podemos ver que en la trama del libro, en pocas palabras, nos habla de un personaje un poco inusual en, en este mundo de la literatura, porque no es un personaje común, o sea, sino que es algo extraño. Para empezar, al comienzo de la historia nos habla de un hombre que pues real es un holgazán, tiene un desastre en su casa, en su cuarto, vive con su madre, tiene alrededor de 30 años, no hace nada con su vida más que ser un niño mimado. Entonces es lo que nos da a ver al comienzo del libro, pero también nos hace ver que él tenía diarios donde guardaba ideas, que para él, juntando todas esas ideas, era su gran plan maestro, donde todo lo que escribía él pensaba que pues, estaba bien. Entonces, después de esta tranquilidad que él tenía en su casa, vemos que su madre, una señora adulta, un día tiene un accidente automovilístico. En el accidente automovilístico podemos ver que pues tiene un percance con un edificio, lo cual los deja con una deuda enorme por pagar de daños, por lo cual la mamá tiene que mandar a Epstein a trabajar. Entonces pues al Epstein verse obligado a adentrarse en el mundo laboral, pues para él es muy, muy extraño, porque pues es una persona que está como que dentro de su burbuja y es muy difícil poder percibir los diferentes puntos de vista diferentes a los de él. Entonces esto lo lleva a tener muchos problemas. Pues dentro de lo que vemos, él no es una persona mala. Si nos podemos analizar bien, es una persona que es relativamente muy sabia, muy inteligente, pero no sabe cómo dar a conocer lo que él piensa, lo que él siente que está mejor, o a veces cae hasta en ese punto en el que dice, no, todo lo que yo diga está bien y siempre va a estar bien y eso es lo correcto, cosa que pues lo hace tener muchos problemas y que no lo deja exprimir ese potencial que en verdad podemos ver que él tiene. Ahora, ¿cómo lo relacionaríamos con el video que nos habla sobre las perspectivas económicas actuales y de aquí a un año con nuestro país? Pues fíjense que más que nada, y no sé, tal vez les parezca algo curioso, pero para mí podemos ver que Epstein lo puedo relacionar con nuestro actual presidente, porque hay ocasiones en las que tiene muy buenas ideas, bueno, algunas, pero vemos que no las sabe llevar a cabo, o algunas otras ideas que tiene y que trata de llevar a cabo, que tal vez lo hace y lo intenta, derrumban las buenas y lo hacen ver como una persona que no es capaz de hacer las cosas. No sé, a mí me pareció de esa manera, desde un punto de vista personal.
mal respecto a eso. Y pues también podemos ver que pues, la crisis que nos está atacando en esos momentos va a ser de un golpe demasiado fuerte, tanto como en el gobierno de nuestro actual presidente como en la economía como tal, porque hablamos de que no nos vamos a recuperar hasta que termine este sexenio si seguimos con los mismos recursos estimados hasta la fecha de hoy. Entonces sería algo como que muy penoso que pues vamos a ver. Entonces vemos caídas de petróleo, vemos caídas tanto de la venta como del precio del petróleo, vemos desempleos formales, porque aquí cabe destacar que mientras vemos una barra de crecimiento económico, a la par va una alta en la tasa de empleos formales. Esto quiere decir que cuando se mueve la economía, se mueve el empleo formal y viceversa. Entonces vemos que eso también decayó mucho con esto de la contingencia. Muchas personas fueron despedidas de sus trabajos, empresas tuvieron que cerrar porque no pudieron sustentar sus gastos, una infinidad de cosas que nos está afectando demasiado. Y aparte también podemos ver gran parte del comercio que se lleva en nuestro país es informal. Hablamos que aparte del 55% que viene siendo más de la mitad se habla de economía informal, y también vemos que esta economía informal se vio muy afectada porque la mayoría de esta la podemos ver que saca sus frutos a raíz de la movilidad de la gente. Entonces, y al parar toda la gente moviéndose por las calles, estas personas no tuvieron con quién comerciar, por lo que también tuvieron mucho daño. Y pues, volviendo un poquito a lo del libro, vemos personajes del libro que yo puedo relacionar con políticos, específicamente, más bien con actitudes de políticos, porque específicamente con algún político en específico no lo podría hacer, pero con algunas actitudes sí es algo que también me pareció algo muy curioso. Y pues para mí es lo que pude rescatar para poderles transmitir de lo que me pareció más interesante acerca de tanto como el libro como el video, porque pues nos hacen ver la realidad, tanto como al relacionar el libro con nuestra situación, como ver cómo la situación puede surgir a raíz de cosas que no estamos viendo, y que este libro nos puede ayudar a despertar esos pensamientos. No sé si me di a entender, espero que sí. Pues ya por mi parte sería todo. Muchas gracias. En esta ocasión les voy a platicar un poco sobre el libro La Conjura de los Necios, que fue escrita por John Kennedy Toole y fue publicada en el año de 1982. Les voy a hablar un poco del que fue el escritor. Lo escribió, mas él no lo publicó. Y él después de escribirlo, él buscó muchas editoriales en donde publicarlo, mas ninguno le daba la oportunidad de publicarlo. Él tuvo, por causa de alcoholismo, se suicidó y pues no pudo publicarlo. Su madre después de tiempo lo encontró, lo leyó, le gustó y decidió darle una oportunidad y buscar a alguien que lo pudiera publicar. Igual estuvo luchando para que lo publicaran hasta que lo llevó con un editor muy reconocido, quien él dijo, bueno, vamos a darle una oportunidad. Lo leyó, inclusive en el prólogo dice que le gustó, que lo leyó de 3 veces y le gustó. Ok, ya entrando en lo que es el libro, de lo que se trata, el protagonista se llama Ignatius, que es un hombre de 30 años, que fue universitario, pero vive con su mamá a causa de que no trabaja, tiene una mala higiene y su pensamiento es que todo a su alrededor está mal y él está bien, que pues claramente es erróneo. Es muy inteligente, mas sin embargo no se desarrolla por completo a causa de su egocentrismo.
y además él escribe mucho, llena sus cuadernos de historias, narra su vida e incluso en una parte dice que quiere publicarlo, que quiere juntar todas sus obras y publicarlas. En una parte del libro lo dice. Su madre es alcohólica. Respecto a esto les puedo platicar una parte donde su mamá alcohólica iba conduciendo y choca contra un edificio. Ignatius iba en el asiento trasero y a consecuencia la persona encargada del edificio le pide pues que le pague los daños, repare los daños, a lo que pues ella no tiene dinero. Así que le pide a su hijo que trabaje, si no pues también podían hipotecar la casa, a lo que él se niega. Y pues esto orilla a Ignatius a comenzar a trabajar. Empieza a trabajar en una fábrica de pantalones y más adelante vendiendo hot dogs. Se ve más adelante. Y pues poco a poco se va abriendo escenario a diferentes personajes, a diferentes historias de los personajes que en un punto dices, yo creo que no se relacionan porque las ponen, pero en un punto llegan a unirse y llegan a complementar la historia muy bien. Respecto a mi opinión sobre este libro te atrapa, este libro es muy interesante, lo recomiendo, sí lo recomiendo. Y pues yo pienso que la manera en que se relaciona con la sociedad actual, con la situación en México, que sabemos que ahorita está muy difícil, es que pues existen, yo creo que muchas personas como Ignatius y pues escenarios como los que se viven en el libro también llegan a suceder en la vida real. Sí se los recomiendo y pues es cómico, es interesante, trae muchas cosas muy buenas o llega a ser como que muy, pues sí, muy atrapador, y pues por mi parte sería todo. Buenas tardes, queridos compañeros y profesor de la materia de filosofías. Como parte de la evaluación de esta unidad 3, se nos pidió hacer un videoanálisis, que es de una obra titulada La conjura de los necios, del autor John Kennedy Toole, que cabe mencionar que él nació en Nueva Orleans en 1937 y fue un alumno muy destacado en la escuela, en la universidad. Era profesor universitario y lamentablemente se suicidó a la edad de 32 años. Él escribió su primer libro a la edad de 19 años y su segundo libro, del cual hablaremos hoy, salió muchísimo después de la fecha que fue escrito este libro, debido a su suicidio. Fue su madre quien llevó el manuscrito a un profesor, un escritor, y pues decidió lanzarlo y ganó un Pulitzer este libro. En la conjura de los necios, su protagonista, un hombre llamado Ignatius Clary, que vive con su madre a la edad de 30 años y es, a mi parecer, un personaje bastante detestable. Tiene muy mal aspecto, huele mal, no se viste bien. Fuera de esto, a lo que puede parecer su apariencia, es un personaje bastante inteligente, pero demasiado inteligente. Debido a que es bastante inteligente, a veces tiene algunos problemas con los demás personajes por orgullo y no saber reconocer cuando está equivocado y así resolver problemas. Él empieza a relacionarse con los personajes del entorno de este libro debido a que su madre tiene un problema de alcoholismo. Esto lo lleva a tener un accidente automovilístico frente a un edificio, destrozando parte de la vivienda de este edificio, a lo que la dueña del edificio sale y le pide a la madre de Ignatius que le indemnice los daños, a lo que la madre de Ignatius no se niega, pero no puede, prácticamente no tiene dinero, así que llegan a un acuerdo de que pagar un poco después, un poco más tarde, y debido a este accidente le pide a su hijo Ignatius trabajar,
Iñatus, un poco dudoso de la postura de su madre, se lo piensa debido a que él es un universitario y está escribiendo un tratado que lo puede, según él, despegar a la fama. Después de un poco de insistencia de su madre, el personaje principal, Iñatus, decide entrar a trabajar a una fábrica de pantalones, lo cual no lo convence mucho. Esto desemboca a que él termine vendiendo salchichas. Termina siendo un vendedor ambulante de día, noche. Y a partir de este suceso, de que se convirtió en vendedor de salchichas, él empieza a relacionarse con los muchos, bueno, no muchos de los personajes, pero sí con bastantes personajes que, a mi parecer, los personajes son un reflejo de lo que el escritor quiso plasmar sobre lo que él entendía o lo que él veía de la sociedad en la que él vivía. Siendo una época tan vieja, las personas solían ser bastante desagradables a perspectiva de la sociedad, y estos personajes en este libro también suelen ser unas personas bastante desagradables, pues no decir calificarlos como horrorosas, pero sí. Y a mi perspectiva, este libro, más que llenarme de entusiasmo al leerlo, me puso a reflexionar sobre cómo nos desenvolvemos con las demás personas frente a la sociedad y cómo actuamos con estas personas dependiendo de qué clase son, cómo se visten. Nos dejamos llevar mucho por las apariencias. Debido a esto, las actitudes van cambiando y afectando al mundo. Pues este fue mi pequeño análisis sobre esta obra, la verdad un poco corto, pero pues menciono cómo inicia la historia, cómo son los personajes y básicamente un pequeño análisis. Pues muchísimas gracias por escucharme. Ahora, en segundo término, se nos pide hablar sobre la situación actual de México. Yo no sé mucho de economía, pero por los medios, redes sociales, periódicos, te enteras de muchas cosas, y para mí la situación actual de México no tiene que ver mucho por si es culpa del presidente. Más que nada, la situación actual de México, la deuda, la caída del petróleo, se debió más que nada a la contingencia por el COVID-19 o el SARS coronavirus 2, que nos llevó a una caída de la economía que llevaba México. Lamentablemente, si a lo mejor esto no hubiera pasado, tuviéramos un pequeño avance, porque las cosas iban bastante bien con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero lamentablemente pasó la contingencia, la caída del petróleo. Básicamente un barril de petróleo costaba menos que una picafresa. Al parecer se está levantando, pero esta fue mi opinión sobre lo que pasa actualmente en México. No soy economista, no puedo opinar más, pero así es esto, y la verdad pues está muy fea la situación económica en el país, no solo económicamente, sino también pues todo esto que trajo el coronavirus nos trajo muchos problemas. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias a los compañeros por escucharme. Disculpa por los errores, no soy youtuber para desenvolverme, pero esto fue todo y muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emanuel Castrillón Bueno y esta es mi reflexión sobre el libro La Conjura de los Necios. Bueno, tan solo como dato, el libro se escribió en 6 meses y el autor buscó que se publicara, pero al ser rechazado por varias editoriales, entró en una fuerte depresión que con el tiempo terminó en un suicidio. Su madre, tiempo después, buscó que se publicara y lo consiguió 11 años después, tras mucho esfuerzo, siendo el libro un completo éxito. El libro en sí es una sátira y una burla a la sociedad actual. El libro es un libro que nos habla desde lo absurdo. Nos habla de un personaje que es un ser detestable, un ser que se siente
diferente, un ser que siente que no encaja en un mundo de ignorantes. El típico friki que vive con su madre y que con el tiempo se ve en la necesidad de salir al mundo real y darse cuenta de que pues en realidad la vida no es tan fácil. La principal lucha de él era contra el capitalismo y el materialismo. Un modo de gobierno donde tienes que trabajar para poder vivir. Bueno, este hombre tiene que salir a trabajar luego de que pues su madre sufriera un accidente y pues a eso se ve obligado a darle la cara al desempleo. En la conferencia Perspectivas Económicas en México 2020 y 2021 dada por el doctor Israel, el doctor nos hace ver la fuerte situación en la que se ve sometido México hoy en día respecto a economía. Nos hace ver también la cuarta transformación, que consiste en dar becas y apoyo a la gente más necesitada, pero al ser esto un cambio tan radical, con el tiempo termina teniendo fuertes repercusiones. Desgraciadamente vivimos en un México con un modelo de estudios en escuelas públicas que te plantea como éxito llegar a la universidad, conseguir un título y trabajar por una empresa que al final termina consumiendo tu vida, no sabiendo que muchas de las veces al salir de la universidad te ves te ves de cara al desempleo. Entonces yo te invito hoy a hacer el cambio. Tan solo el 10% de la sociedad es emprendedora y la mayoría muere siendo obrera. Te invito hoy a ponerte una fecha límite para mejorar tu economía y recuerda que la diferencia entre un sueño y una meta es un calendario. Buenas compañeros, yo soy Edwin Daniel Morones Puente del Cebati número 4 de la especialidad de Mecánica Industrial del Grupo H. Hoy les voy a hablar acerca de una novela del escritor John Kennedy Toole llamada La Conjura de los Necios. También les voy a hablar sobre un video relacionado con la economía del país de México en los años 2020-2021. En La Conjura de los Necios, su protagonista es un hombre llamado Ignatius, que vive con su mamá todavía a los 30 años de edad. Es un personaje muy egoísta, que no tiene autopercibimiento, se cree la oveja negra en el mundo en el que todos están equivocados según él. Este personaje se viste mal, no se baña, no tiene modales, pero es un personaje muy inteligente y no reconoce cuando se equivoca. En este contexto se cruza con varios personajes, ya que su madre, que tiene problemas de alcoholismo, un día conduce ebria con su coche y choca con un edificio y causa daños. Entonces la dueña del edificio le pide que le pague, y como la madre no tiene con qué pagarle, le pide a Ignatius que si por favor puede salir a trabajar. A lo que él se niega diciendo que cómo iba él a trabajar si estaba escribiendo un tratado que le iba a hacer famoso. Y la madre se lo pide por favor, a lo que él pues accede. Entonces Ignacio sale a trabajar, primero como empleado de una fábrica de pantalones y termina como la portada del libro vendiendo hot dogs. En este lapso se topa con muchos personajes que nos permite entender cuál era la opinión de la sociedad que quería dejar plasmada John Kennedy en esta obra tan bizarra. Desde mi punto de vista, lo que relaciona el video de la economía de México con la novela es la personalidad del personaje principal, que es Ignatius. Con lo que yo lo relaciono es con los nuevos mandatarios, ya que ellos tienen la misma mentalidad de Ignatius, de la misma mentalidad de egoísmo, porque solo piensan en el bien para ellos mismos como para la gente de la alta sociedad, como se hacen llamar.
En estos últimos años, la situación económica de México pinta para bien, ya que la moneda ha estado en sus mejores momentos en los últimos años. Esperemos si Andrés Manuel, nuestro presidente actual, lo mantenga así. En mi punto de vista, está haciendo un buen trabajo ya que eliminó ciertos lujos que se daban algunos políticos con el dinero del pueblo, pues que digamos que esto no ayuda mucho a la economía. Esta es mi opinión. Sin nada más que agregar, me despido. Gracias.